Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Pues aquí seguimos con todos ustedes en Onda Cero Puertollano y también saludamos ya de hecho a los espectadores de IMAX Televisión. Les hemos venido anunciando que teníamos una entrevista muy interesante. Bueno, pues le voy a presentar a todos ustedes a don Agustín Jiménez Cano, que nos va a presentar un libro que acaba de escribir, tercero ya de su historia, Historia del ferrocarril de Ciudad Real. Don Agustín, buenos días. Muy buenos días, Julián. Me alegra mucho tenerte aquí con nosotros. Y yo de estar con vosotros. Y además verte así de bien, ¿no? Porque en estos tiempos hay que preguntarse por la salud lo primero. Efectivamente. Bueno, de momento la pandemia nos ha respetado a mi familia y a mí. Y esperemos que, bueno, parece ser que ya la luz se ve en el túnel y que tendremos vacuna próximamente. Ojalá y que Dios te oiga, ¿no? Claro. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Estamos hablando de la historia del ferrocarril de Ciudad Real. Sí, de Ciudad Real, capital, exclusivamente. Pues en principio yo soy ferroviario, aunque me acabo de jubilar, los ferroviarios seguimos siendo ferroviarios toda la vida. He estado 47 años de mi vida trabajando para el ferrocarril, primero en Renfe y después en Adif. Y yo quería, bueno, pues plasmar la historia del ferrocarril en Ciudad Real. Nace la idea no del ferrocarril en general, sino de la historia de la electrificación en Ciudad Real. Pero lógicamente eso me pareció poco, porque la electrificación lleva en Ciudad Real sobre 45 años y rápidamente mi cabeza se fue a extenderlo a la historia de todo el ferrocarril. Desde que nace la idea y los primeros proyectos y concesiones en 1846, hasta antes del nacimiento de Renfe, que es en 1941. O sea, hay que dividirlo en dos partes. La primera, hasta llegar Renfe, sin entrar en Renfe, y la segunda que estoy escribiendo, desde Renfe. Luego hablaremos de esa segunda parte, Agustín, porque te lo decía, tú lo has dicho también, ¿no? Este libro es consecuencia de esos dos primeros anteriores, Diccionario Técnico de Electrificaciones Ferroviarias y la historia de la calle Pozo Dulce, los años 56 al 60 en Ciudad Real, ¿no? Para escribir esto, imagino que te has tenido que documentar mucho. Sí, sobre todo en este último. Sí. El primero, aunque necesitaba mucha investigación, pero de alguna forma estaba concatenado con la parte de ingeniería de Renfe que yo he trabajado siempre. Y el segundo es la historia de la calle donde yo nací, que es la calle Pozo Dulce de Ciudad Real. Y bueno, siendo un poco complejo porque tuve que entrevistar a 36 familias de aquellos años y solamente la localización ya era compleja. Pero bueno, fue muy grato, la gente se abrió, tenía mucha gana de escribir su propia historia, porque yo fui un mero transmisor de la historia suya. Ellos iban contando, yo les iba preguntando y sacando, hacía un poco de periodista, y ellos me iban contando la historia, me facilitaron fotografías, etcétera, etcétera. Pero son vivencias que estas personas te han plasmado para que tú las puedas reproducir, ¿no? Y imagino que esa es una parte importante del libro, ¿no? Porque esas personas, después de localizarlas, te están explicando no solo su trabajo, sino sus sentimientos. Efectivamente. Y aquí en el libro que nos trae aquí, que es la historia del ferrocarril en Ciudad Real, pues hay una parte, al final hay una parte que yo hago entrevistas a ferroviarios. Y ellos me cuentan sus vivencias, en qué trabajaron, los sufrimientos que tenían entonces. Lógicamente empezó el ferrocarril en Ciudad Real con la tracción vapor, con lo penoso que era aquello, los maquinistas, aquellos fogoneros, que no se les veía la cara de todo el hollín, que todos recordamos vagamente, pero algunos recordamos.
Entonces, esa es una parte que yo no podía dejar pasar en el libro. Es lo que yo llamo la componente humana de los ferroviarios y la quería plasmar en él. Carlos Martín, que es nuestro cámara, nos va a hacer un plano de esta portada del libro Historia del ferrocarril en Ciudad Real, que está publicado por la BAM, ¿no? Por la Biblioteca de Autores Manchegos, ¿no? Imagino que además, como la BAM selecciona mucho la calidad, la han visto inmediatamente. Sí, la verdad es que desde el primer momento me dijeron que lo iban a publicar y debido a la extensión, pues ellos mismos han visto la necesidad de que sean 2 tomos. 550 páginas tengo anotado yo aquí, Agustín. Sí. Que se dice muy pronto. Se dice muy pronto, sobre todo porque es un libro fundamentalmente de investigación. Porque yo antes de empezar el libro no sabía absolutamente nada, o casi nada de la historia. Claro, estamos hablando de los comienzos de 1800, 1860, lógicamente. Sí. Y además el hándicap que he tenido, que después es un reto que me ha gustado, es que toda la información está fuera de Ciudad Real. Prácticamente el 99%, quitando 2 cosillas de algún archivo municipal, todo está fuera de Ciudad Real. O sea, he tenido que realizar viajes, archivos y bibliotecas del resto de España para conseguir plasmar en un libro la historia del ferrocarril en nuestra ciudad. Agustín, planos, fotografías, ¿cuánto tiempo has tardado en localizar todo esto? Bueno, la idea partió hace 5 años, en el 2015. Lo que pasa es que yo hasta el año pasado no me jubilé, no le pude dedicar tiempo casi exclusivo como en el último año. Entonces, de esos 3-4 años, yo lo que hacía era dedicarle tiempo solamente los fines de semana, en los ratos libres. Pero lleva muchísimo tiempo. ¿Cuantificas las horas? ¿Las puedes cuantificar? No, miles de horas. Miles de horas. Es muy complicado. Lo que pasa es que te reconforta mucho. Yo no había escrito un libro histórico de este porte. Y el caso es que vas descubriendo cosas y cada vez que descubres una cosa te satisface. Cada vez que descubres un plano, cada vez que descubres un dato, una fotografía. Eso también tiene un pequeño inconveniente y es que tienes que cerrar el libro algún día, ¿no? Sí. Eso ya me lo decía la Diputación, el responsable de la Diputación, Jesús Reviejo. Oye, Agustín, cierra, porque es que si no... Y yo le decía, mira, pues si hubiera cerrado el mes pasado, esta fotografía, que es importante para el libro, no hubiera entrado, o este plano. Pero claro, lógicamente he tenido que cerrar, y de hecho, al cerrar, me ha llegado alguna información que ya no está en el libro. Pero bueno, pero como este libro va a tener una segunda parte... Sí, lo que pasa es que si yo descubro una cosa que es anterior a 1941, ya tendría que entrar en la segunda parte. O sea que no sé cómo lo haré, si meteré alguna cosa que he descubierto de la primera parte en la segunda. Agustín, me dice mi compañero, pero luego después me respondes, que te pregunte acerca de los bolígrafos, por eso después. Sí. Ahora, yo quería preguntarte, porque es un libro muy enfocado para gente especializada. Pues yo me he llevado grandes sorpresas, porque ya está a la venta en librerías y lo está comprando gente que incluso no es ferroviaria. Porque, bueno, pues los que tienen de alguna forma un nexo común con el ferrocarril, como puede ser algún familiar ferroviario, pues es lógico que se interesen por la historia del ferrocarril. Pero gente que no es ferroviaria ni tiene conexión con ningún familiar, están comprando el libro. También el libro tiene una cosa, es historia. Quiero decir, el ferrocarril en Ciudad Real influye en la ciudad en otros muchos ámbitos. Por ejemplo, ha influido en el tema de la demolición de las murallas. Ha influido en la famosa desecación de las lagunas de los terreros, que fue pues el mayor problema que tuvo Ciudad Real durante siglos. Y fue precisamente el ferrocarril el que después de siglos solucionó la papeleta, porque pidieron a la compañía de entonces un tren con vagones
y transportaron arena, piedra, etcétera, etcétera, hasta los terreros, y con eso pues desecaron la famosa laguna de los Terreros. También tiene interconexión con la ciudad en el tema del Parque Gasset. Sí, señor. Porque el Parque Gasset es eminentemente ferroviario. Era, no ahora, Sí, pero sí, era. sí. De hecho, la misma feria de Ciudad Real de toda la vida se celebraba en el centro de Ciudad Real. Y en un momento determinado pasó al Parque Gasset, la feria, y pedían permiso el ayuntamiento, hay documentos, hay alguno que atestigua ya incluso en el libro, pedía permiso para celebrar las fiestas. Y entonces la compañía que llevaba aquello era MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, le concedía el permiso para utilizarlo en el periodo de fiestas. Entonces había dos compañías, MZA y la más desconocida, para mí la más pequeña, pero para mí la más manchega y la que yo he puesto quizás más cariño en el libro, que es CRB. CRB es el ferrocarril Ciudad Real-Badajoz, que no solamente construye la línea de Ciudad Real a Badajoz, sino que también construye la línea de Madrid a Ciudad Real, esa pequeña compañía. Incluso construye la famosa estación de Delicias, que es la primera estación monumental de Madrid. Sí, señor. De hecho, en el libro he conseguido una fotografía del famoso fotógrafo francés J. Laurent, que también la portada es suya. Esa fotografía que digo es de la estación de Delicias. Y en la estación de Delicias, el pie de foto de esa estación pone, sorprendentemente y agradablemente para los ciudadrealeños, estación de Ciudad Real. Porque Delicias era el origen de la línea de Madrid a Ciudad Real. Por eso tiene ese pie de foto, estación de Ciudad Luego Real. estamos hablando de que es un libro para la gente profana, para toda que gente, no hay que ser erudito para leer este libro, ¿no? Sino que se va leyendo una parte de la historia de la capital, Exacto. pero a través como guía siempre del ferrocarril. Del ferrocarril, efectivamente. Llevas toda la razón. La gente me preguntaría, en estos momentos me diría, pero no, ¿por qué no le preguntas a Agustín Jiménez que por qué no se ha lanzado a contar la historia del ferrocarril en la provincia de Ciudad Real? Bueno, evidentemente, empezando a escribir el libro, también me vino a la cabeza. Lo que pasa es que yo quiero hacerlo, vamos a decir, a conciencia, y si el primer tomo tiene 550 páginas, el segundo no va a ser menor. Si hago la provincia, pues lógicamente pues tendría 5 o 6 7 tomos. Siete Claro, tomos. y ya hay otra persona, ahora mismo no recuerdo su nombre, que editó un libro que se llama El ferrocarril en la provincia de Ciudad Real. Sí, sí. Lo que pasa es que yo miré ese libro y le vi un poco, no sé, toda la provincia, dedicarle solo 160 páginas me pareció un poco escaso. No creo que la escriba. Yo creo que con la capital ya hay bastante. La verdad es que lo que sí demuestras con este libro es tu inmenso amor al ferrocarril. Sí, ha sido mi vida. Soy ferroviario, soy hijo de ferroviario. Eso va en los genes, ¿verdad? Eso va en los genes, ¿no? Va en los genes. Mi padre era ferroviario, mi tío Eusebio también era ferroviario, mi abuelo Patrocinio también era ferroviario. De hecho, ya que me preguntas, me viene bien que te diga que otra de las investigaciones es, digamos, la depuración de guerra de los ferroviarios. Porque la provincia de Ciudad Real cayó en zona roja y se despidieron a mucha gente, entre otros a mi abuelo. Y he tenido la suerte de encontrar la ficha de depuración de mi abuelo. Y está en el Qué interesante, libro. qué interesante. Está en el ¿no? libro, sí, señor. O sea que también, insisto, hay que leerlo no solo los eruditos y los historiadores, sino el profano, aquel que tiene curiosidad no solo por el ferrocarril, sino por la historia de la capital. Sí, efectivamente. Yo hay una cosa, he querido centrarme exclusivamente en la capital, pero hay un pequeño capítulo de el famoso puente de hierro que todos los ciudadrealeños conocemos, a 5 o 6 kilómetros,
Y he encontrado, por ejemplo, el primitivo puente, que evidentemente nadie vivo lo conoce, de 1870, y después he encontrado también una fotografía en que viene ese puente junto con el que conocemos todos, que se puso sobre 1926, 1927. O sea, hay cosas, creo, curiosas que a la gente, incluso que no es ferroviaria, pues creo que le va a llamar la atención. La diferencia del ferrocarril de esta época, de 1846 a 1941, con la actual, No, es abismal, ¿no? Es abismal y bueno, ya lo veremos en la segunda parte. En esta parte se habla exclusivamente de tracción vapor. En la segunda parte ya vamos a conocer que es la parte que la mayoría de la gente sí va a reconocer. Porque va a haber, por ejemplo, en la parte de tracción va a haber máquinas, además de las de vapor, Sí, sí. va a haber máquinas diésel de todos sus tipos, va a haber máquinas eléctricas, bueno, y después, claro, lógicamente, pues, va a haber todos los aves que pasan y paran por Ciudad Real, porque en principio yo, aunque trabajaba en esa empresa, pues quise pedir una autorización especial para hacer fotografías a todos los trenes que paraban o pasaban por la estación del AVE, Sí, sí, sí. que es de la que se habla en la segunda parte. Evidentemente en esta no se habla nada del AVE. Imagino que el Renfe o Adif te habrá puesto todas las facilidades posibles para hacer el libro, ¿no? Efectivamente, no he tenido ningún problema. Digamos, la parte de autorización lo he hecho legalmente, y Sí, ellos sí. por escrito me han autorizado, no hay ningún problema. La parte, por ejemplo, de patrimonio, porque hay una parte de patrimonio de Castilla-La Mancha que se lleva desde Ciudad Real, pues los responsables me han abierto el archivo y he podido consultar lo que he necesitado para el libro, tanto para esta parte como para la segunda. ¿Sabes qué tirada ha hecho la Van de tu libro? Pues no lo sé exactamente, pero suele hacer, me parece que sobre 1.200 o 1.300, no lo sé seguro. Lo que sí me han dicho es que ellos preveían, nada más que por el título, que iba a tener más tirada y han hecho más libros que de corriente, vaya. Y si un oyente, un televidente que está viéndonos quiere obtener este libro, Historia del Ferrocarril de Ciudad Real, ¿dónde puede dirigirse para poder adquirirlo? Bueno, pues en teoría a cualquier librería de España, diciendo el título y el autor, lo podría conseguir. Lo puede conseguir también directamente en la Diputación, en la Biblioteca de Autores Manchegos, en la segunda planta del edificio nuevo de la Diputación. E incluso yo lo he visto en Internet, está en la Casa del Libro, en la librería Gaudí, o sea, en Internet está también en varios sitios. Hay en algún sitio que he mirado que inexplicablemente pone que está agotado ya. Eso es una buena señal, Agustín. No lo creo, no lo creo. Sí, seguro que sí, porque además yo creo que hay poca gente, porque en principio este tipo de libros que suele ser farragoso, tú lo has desmenuzado para que sea muy leíble, ¿no? Sí, más asequible. Claro. Y después, como te decía antes, la última parte he hecho 10 entrevistas a personal ferroviario. Desgraciadamente ya hay un par de compañeros que han fallecido, que les hice la entrevista y han fallecido, y ahí se ve, digamos, la parte humana del ferroviario. Ellos te dicen, además yo he querido respetar al pie de la letra las respuestas suyas. Yo quizá a lo mejor le hubiera dado algún giro periodístico mío, digamos. Sí. Pero he preferido dejar sus contestaciones tal cual, porque eso creo yo que le da más frescura al libro y ellos se expresan. Bueno, yo creo que es una parte muy importante del libro, porque son testimonios, son vivencias, ¿no? Así lo llamo, testimonios de ferroviarios, precisamente. Ese es el título de ese capítulo. Agustín, pues dile a los televidentes y a los oyentes ¿por qué tienen que comprar este libro? ¿Por qué tienen que leer este libro? Bueno, tienen que leer este libro porque si quieren conocer la historia
de Ciudad Real, y en concreto la del ferrocarril en nuestra ciudad, pues es el libro, yo diría, de cabecera, ¿no? Ideal Pero, para regalar ahora en Navidad, por ejemplo. sí, sí, Fíjate evidentemente. qué oportunidad más buena. Además, hay que agradecer a la Diputación la estupenda encuadernación Sin duda, que ha sin hecho. duda, sin duda. Y además, el precio que tiene en librerías me parece que es un regalo. No es porque lo diga yo, pero... ¿Cuánto cuesta en la librería? 15 euros. Pues está francamente barato para la maquetación que tiene, Para la maquetación, la calidad del papel, que es un papel efectivamente, extraordinario, ¿no? Y la cantidad de planos y fotografías Sí. que tiene. No, es que Tiene- es historia, esto es historia. Claro, tiene más de 300 planos o fotografías. ¿Eh? O sea, no es la cantidad de hojas, sino después la cantidad de información gráfica que tiene dentro del libro. Como va a venir una segunda parte, pues ya hablaremos de esa segunda parte, Agustín. Cuando quieras. Me llevará tiempo, ¿eh? Me llevará tiempo porque tengo muchas cuestiones en borrador para preguntar a distintos archivos y bibliotecas de España. Entonces, hasta que acabe un poco el COVID, pues no puedo. De hecho, Sí, ya sí, sabes sí, que sí. estamos perimetrados. Yo ahora Ciertamente. mismo hay mucha información que la consulto en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, en su doble Sí. acepción, biblioteca ferroviaria y archivo histórico, y después en lo que llamamos el AGA, que es el mayor archivo de España, que está precisamente en Alcalá de Henares, que es el Archivo General de la Administración del Estado. Entonces, hasta que no pueda salir, pues ahí tengo muchas preguntas y muchas cuestiones en borrador. Mi compañero Julián Avilero decía, pregúntale a Agustín Jiménez acerca de su colección de bolígrafos. Sí, pues evidentemente es la mayor colección de bolígrafos de España. La tengo abandonada, entre comillas, casi hace 2 años, porque le estoy dando prioridad a la salida de este libro que ha salido y de la segunda parte. Pero es una colección que tiene... ¿Cuántos bolígrafos, Agustín? Pues yo digo los bolígrafos que tengo cuando los demuestro. Quiero decir, hay una página web que es www.bolígrafosconpropaganda.com. Y ahí tengo sobre 36.000 bolígrafos perfectamente clasificados, cada uno con... Una habitación entera en casa. Sí, bueno, ahora que no me escucha mi mujer, casi. Bueno, te echará más de una bronca, ¿eh? Porque otro más, y Bueno, más, algunas y más. veces me dice mi mujer que, bueno, pero ¿cómo se va a limpiar eso? Entonces yo le digo, tú no pases a esa habitación, que ya me encargaré yo. Y algunas veces me encargo y otras veces, pues, habrá Pues, algo de polvo. Pues aún así te animamos a que sigas, ¿no? Porque creo que es una cosa muy bonita y además si tú disfrutas con ello, pues ya está. Sí. Además, lo que más me gusta de la colección es la organización que he diseñado, que no es el momento. En otra entrevista hablamos de los bolígrafos, si te parece. Te citaré para que hablemos de eso en otra ocasión. Cuando quieras, Julián. Que muchísimas gracias, que tengas mucho éxito, lo vas a tener porque el libro es magnífico, está muy bien editado y además que con una profundidad y un análisis muy exhaustivo de la situación del ferrocarril en Ciudad Real. Que tengas mucho éxito, insisto que ya lo tienes, lo vas a seguir teniendo y aquí es tu casa. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar del ferrocarril en Ciudad Real. Gracias, Agustín. Gracias a vosotros.